Las Uldras, criaturas míticas del folclore escandinavo, son fuente tanto de terrorífico espanto como de cautivadora belleza. Se rumorea que viven en las profundidades del bosque y que poseen poderes sobrenaturales. Estas poderosas brujas han sido fuente de asombro y temor a lo largo de incontables generaciones de folclore, dejando una huella indeleble en la mitología colectiva de toda la región. Estas criaturas míticas han inspirado a artistas, escritores y cineastas durante muchos siglos y hablan de magia, encanto y misterio. El día de hoy exploraremos la apasionante mística de estas mujeres escandinavas y descubriremos su origen, su aspecto y sus poderes, y cómo sus historias se han mantenido vivas hasta el día de hoy. Yo soy el documentalista y esto es Las Uldras, mujeres mágicas, encantadoras y seductoras de la mitología escandinava. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. ¿Qué son las Uldras? Las Uldras son una criatura mítica que se encuentra en la mitología escandinava. Se dice que son brujas o mujeres misteriosas que viven en los bosques y tienen una variedad de poderes mágicos. A estas criaturas se les atribuyen cualidades tanto buenas como malas, y pueden ser amables y alegres, o rebeldes y maliciosas. Aparecen en muchas leyendas y cuentos, y han sido retratadas como brujas hermosas y misteriosas. Estas criaturas míticas son parte de la mitología nórdica y han inspirado a artistas, escritores y cineastas durante muchos siglos. Historia del origen de las Uldras. Las Uldras tienen un origen muy oscuro y misterioso. Se dice que surgieron a partir de la antigua mitología nórdica. Algunas fuentes sugieren que el nombre Uldra proviene de la palabra nórdica antigua Uld, que significa secreto u oculto. Esto podría explicar por qué estas criaturas son tan misteriosas y por qué se les atribuyen tantos poderes mágicos. En la mitología nórdica se dice que las Uldras viven en los bosques y que son criaturas míticas, peligrosas. Algunas fuentes sugieren que las Uldras son una especie de diosas de los bosques y que protegen y cuidan la naturaleza. A estas criaturas míticas también se les atribuye la habilidad de comunicarse con los animales y los espíritus naturales. Algunas leyendas sugieren que las Uldras tienen la habilidad de controlar el clima y de curar cualquier enfermedad. Sin embargo, la influencia del cristianismo también aparece con las Uldras, describiéndose como una criatura hermosa y seductora que vive en el bosque, con un aspecto de mujer normal, aunque con excepciones. Su larga cola. Esta criatura atraía a los mortales a su guarida en el bosque para robarles el alma. Cuando llegó el cristianismo, esta historia dio un giro. Si una Uldra lograba convencer a un hombre para que se casara con ella en una iglesia, se le caería la cola y se convertiría en humana. No obstante,
también perdería su famosa belleza y su magia. Otra historia sobre Uldras que llegó con el cristianismo es que Uldra era hija de Adán y Eva. Un día, mientras Eva bañaba a sus hijos, Dios vino a visitarla. Como no todos los niños estaban limpios, Eva escondió a los sucios. Después de ver a los niños, Dios preguntó si había más, a lo que Eva respondió que no. Y entonces Dios dijo: que todo lo que esté escondido permanezca escondido. Y los niños escondidos se convirtieron en The Underjordisk, que significa los que viven bajo tierra. La apariencia y poderes de las Uldras. Las Uldras son criaturas míticas sumamente siniestras y enigmáticas. Se las representa como mujeres seductoras con lujosas rastas y figuras curvilíneas y cautivadoras. Numerosos relatos afirman que las Uldras tienen una melena como parte de su constitución y que poseen la capacidad de alterar sus formas. A estos seres sobrenaturales también se les atribuye la capacidad de levitar y manipular los poderes de la naturaleza. Además, se dice que estas criaturas tienen una variedad de poderes mágicos, como el poder de curar enfermedades, de hacer milagros, de controlar el tiempo y de controlar el clima. Estas criaturas también tienen la habilidad de conceder deseos y de ayudar a aquellos quienes les piden ayuda. Poseen un gran poder de seducción y pueden engañar y seducir a los hombres con sus encantos. Historias de las Uldras en los países nórdicos. Las Uldras son una criatura mítica popular en los países nórdicos y hay muchas leyendas y cuentos sobre ellas. Estas criaturas mágicas son un tema común en la mitología. Algunas de estas historias hablan de Uldras amables y alegres, mientras que otras hablan de Uldras maliciosas y rebeldes. En Suecia, una de las leyendas más populares es la historia de una Uldra llamada Kristina, que es una bruja hermosa, misteriosa, que vive en un bosque. Esta Uldra es una mujer muy encantadora y es capaz de seducir a los hombres con sus poderes mágicos. La historia habla de la seducción y el poder de la magia de las Uldras y de cómo pueden engañar y seducir a los hombres. En Noruega, una de las leyendas más conocidas trata de una Uldra llamada Malin. Esta Uldra es una criatura mítica muy hermosa y se dice que es una bruja muy poderosa con la capacidad de controlar el tiempo y el clima. La historia de Malin habla de la magia y los poderes mágicos, de cómo pueden ayudar a aquellos quienes acudan con una Uldra a pedirle ayuda. En el folclore de Gotland, dice que la Uldra y los suyos, los pequeños bajo tierra, eran fácilmente reconocibles por la punta de la cola de vaca que asomaba debajo de sus largas túnicas blancas como la nieve. Uldras como súcubos. Las Uldras son conocidas como súcubos, una criatura terroríficamente mítica de la que se dice que alimenta su sed de sangre con hombres desprevenidos. Las leyendas hablan de su astuta habilidad para atrapar y engañar a los hombres con una belleza cautivadora, deleitándose sin freno con la vitalidad de aquellos a los que seducen. Se dice que son capaces de manipular los sueños de los hombres y sus sentimientos. Las Uldras como protectoras de la naturaleza. Son las protectoras del ganado de las laderas de las montañas. Se dice que entonan bellas canciones que atraen a los hombres al bosque y son escuchadas por los viajeros que pasan por el campo. Las Uldras también tienen otros nombres, como Dueña del Bosque o Dama de la Colina. Son mujeres jóvenes con una fuerza sobrehumana
A veces aparecen desnudas o vestidas como campesinas. A menudo tienen una encantadora apariencia humana vistas de frente, pero vistas por detrás son aterradoras, con su espalda de corteza y una cola de vaca o de zorro, casi imposible de disimular. Las ultras también son consideradas protectoras de la naturaleza. A estas criaturas míticas se les atribuye la habilidad de comunicarse con los animales y los espíritus de los bosques, de cuidar y de proteger los árboles y las plantas. Las uldras en la cultura moderna. Las uldras han sido un tema común en la cultura popular durante mucho tiempo y han aparecido en muchas obras de arte, literatura, música y cine. Esas criaturas míticas han inspirado a artistas, escritores y cineastas durante muchos siglos, apareciendo en obras de arte, literatura, música y cine. El tema de las uldras también ha aparecido en muchas series de televisión, documentales, videojuegos y películas. Conclusión. Las uldras son una criatura mítica muy hermosa y misteriosa. Se les atribuye una gran variedad de poderes mágicos. Tienen un origen muy oscuro y misterioso, y se les considera protectoras de la naturaleza. Son consideradas por los cristianos como una especie de súcubos, y se les atribuye el poder de controlar los sueños de los hombres y de manipular sus sentimientos. Si te ha gustado el video, no olvides dejarme un like. Es muy importante para mí, porque de este modo el algoritmo de YouTube recomienda más mis videos, y así podremos llegar a más personas. Yo soy el documentalista, y esto fue Las Uldras, mujeres mágicas, encantadoras y seductoras de la mitología escandinava.